Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre si Obi-Wan Kenobi podría haber vencido a Darth Vader en el episodio 4, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y profundo enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del cómic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader que está en proceso, el cual, claro, se publicará gratuitamente en este canal. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día desde aquí de YouTube, el miembro del canal y maestro de los Sith, Lado Oscuro, nos cuestiona por qué ciertos usuarios usaban rayos de la fuerza de diferentes colores. Y literalmente, Masters, no es que sea un rayo de la fuerza más poderoso o algo así por mera naturaleza de su color, porque en realidad ya hemos visto tanto en el canon como en Legends que los rayos podrían tener distintos colores, desde los típicos azules hasta verdes, amarillos o rojos. Pero esto se debe a que, por ejemplo, Plo Koon, como un usuario luminoso, en Legends usaba una técnica distinta a los rayos que no estaba enfocada propiamente a matar, llamada como juicio eléctrico, que era justamente de color amarillo. De hecho, había otra variación de esta misma técnica de color verde. Por otro lado, en el canon hemos visto rayos rojos con ese hijo de Mortis, pero también hasta con Darth Vader dentro de sus cómics en su visión oscura cuando cruzó el portal de su castillo. Pero da la casualidad que en ese mismo cuadro, cuando el Sith los usa, también su maestro Palpatine usa los típicos azules. Esto pues, del color rojo en el canon siempre ha sido representado a seres inmersos completamente en la oscuridad, como lo fue dentro de ese portal oscuro el propio Vader en su castillo, o también por el hijo en la serie de Clone Wars, por la rara naturaleza y la esencia de la fuerza que había en Mortis, y obvio por también ser él mismo una representación viva de la oscuridad. Pero no nos olvidemos que la máxima representación de los rayos de la fuerza nos la dio Palpatine en The Rise of Skywalker, creando una terrible tormenta eléctrica capaz de derribar a toda una flota rebelde, lo cual también nos da una perspectiva de por qué esos rayos azules eran tan poderosos y se llevaban al límite. Y entrando en nuestra segunda pregunta del día, el aprendiz Sith Francisco González nos cuestiona por qué Luke Skywalker no envejeció tan rápido igual que Obi-Wan Kenobi en Tatooine. Y a decir verdad, Masters, esto es parte de las cosas un tanto inconsistentes por los saltos de tiempo que hay en la creación de Star Wars. Porque claro, es más que obvio el salto de vejez de Kenobi entre los episodios 3 y 4, a pesar de solo pasar 19 años. Pero esto, claro, tiene que ver por el cambio en los actores y también porque George Lucas conceptualizó las películas en tiempos muy pero muy distintos. Pero dejando el lado del cine atrás, Kenobi siempre se refirió a que lo hacía sentirse más viejo vivir bajo esos 2 soles de Tatooine. Quizás solo envejeció un poco más, pero no el doble como lo hacía un clon ni nada por el estilo. Me parece que es algo que se da sobreentendido de algunos fans de que él envejecía más rápido. Y quizás esto solo tiene que ver a que estaba mucho más expuesto a los soles por vivir solo y también por tener que sobrevivir en el día a día completamente solo. A diferencia, claro, de Luke, que fue sobreprotegido por sus tíos, y eso podría ser una razón en parte. Personalmente, creo que también la herencia en la fuerza y la juventud, sobre todo de Luke, ayudaron a esto. Quizás pues en Tatooine la vejez por sus 2 soles solo se nota en edades mayores, pero es algo en realidad, Masters, difícil de puntualizar. Así que considerando esto, tampoco creo que la gente que viviera siempre en Tatooine viviera mucho menos que la mayoría o que se viera mucho más vieja que el promedio, ya que también al vivir ahí muchos humanos, diferentes especies o hasta Tusken Raiders, todos ellos hacían diversas cosas para no recibir los rayos del sol todo el tiempo, fuera claro de que siempre vivían en parajes semi-enterrados. Es así que nuestra tercera pregunta del día, el Máster Henderson Alvarado, nos cuestiona si hubo rebeldes que se unieron al Imperio durante la Guerra Civil. Y seguramente los hubo, Masters, pero no hay que olvidarnos que la historia de Star Wars en su versión original es una banda de rebeldes que se unen en contra del opresor Imperio Galáctico que había esclavizado mundos y acotado las libertades. No, el Imperio no era bueno y nunca debemos de perder la vista de eso, porque esa es la gran lección subyacente en la narrativa de la saga. Y tampoco olvidemos que casi todos los miembros de la Alianza Rebelde en un momento fueron imperiales o miembros de ese sistema, y por ende todos ellos fueron considerados traidores, como pasó con el caso de varios generales, la propia Mon Mothma o Leia Organa. Pero también los rebeldes se equivocaron muchas veces en sus cruzadas y causaron todo tipo de daños colaterales, que pudieron también haber causado que un fiel rebelde se convirtiera al otro bando. Esto sumado de los múltiples personajes con moralidades grises que sabemos que han existido, como es muy claro, por ejemplo, Lando Calrissian, sobre todo después de los sucesos
sucesos del Imperio Contraataca en la historia del canon, que aún propiamente dicho no era un rebelde completamente, donde también Leia Organa no confiaba en él y seguía vendiendo todo tipo de información, incluso haciendo tratos por la espalda con los HOTS o hasta para su propio beneficio. Claro, Lando terminaría siendo un rebelde, pero fue un ejemplo de cómo un personaje dudó de su lealtad hacia con los rebeldes y que después de un año terminaría convenciéndose de lo que hacía en realidad esa alianza rebelde. Es así que en esta cuarta pregunta del día, el Master Ranceta, con la reciente temporada final de Clone Wars y la posterior serie de Rebels, nos cuestiona por qué Ezra salvó solo a Ahsoka Tano pudiendo salvar a otros Jedi. Y en realidad esto es mucho más fácil de lo que parece, Masters, ya que en la propia serie de Rebels esto se explica parcialmente en este capítulo del Mundo Entre Mundos, cuando Ezra salva a Ahsoka Tano y luego intenta ir a otro portal para salvar a su maestro Kanan Jarrus, quien había dado su vida para salvarlo a él. Y ahí estando con Ahsoka vemos que Ezra aprende que si salvaba a Kanan, esto causaría una gran paradoja, porque su maestro había dado su vida con tal de que Hera, Ezra y el resto se salvaran de la terrible explosión que había causado en el combustible de la instalación en Lothal la gobernadora Price. Esto pues aplica al resto de los Jedi, ya que si Ezra cambiaba el curso de la historia hubiera causado toda una paradoja donde él mismo no sería más él por tener toda otra historia pasada, y así los eventos que hicieron que originalmente entrara al Mundo Entre Mundos no lo hubiesen llevado ahí ni tampoco a salvar a Ahsoka ni tampoco a salvar a nadie más. Con esto nos damos cuenta que en realidad en Star Wars el pasado no podía cambiarse del todo, o que al menos sería una ilusión, como más tarde Palpatine también trató de engañar a Ezra con volver a la vida a sus padres, pero el Jedi, entendiéndolo todo, siempre haría lo correcto. Es así que nuestra quinta y pregunta final que titula este video, el Master Santino Medina desde aquí en YouTube nos cuestiona si acaso el viejo Obi-Wan Kenobi podría haber vencido a Darth Vader en el episodio 4 Una Nueva Esperanza. Y desde luego, Masters, esto depende mucho, como diría el propio Kenobi, from a certain point of view. A certain point of view? Y esto lo digo porque tanto el Ben Kenobi como Darth Vader que vimos en la Star Wars original eran ya todos unos maestros tanto en el lado luminoso y el oscuro. Así que antes de dar un veredicto, Masters, necesitamos evaluar esas perspectivas entre estos dos usuarios de la fuerza. Vader, por un lado, en estos tiempos se había convertido en toda una demoledora y se había adaptado perfectamente con los años a su cuerpo mecanizado y crecido en su poder destructor, a pesar del dolor que era habitar en él. Algo que fue particularmente claro en el Imperio Contraataca por cómo maltrata a Luke Skywalker en su combate en la Ciudad de las Nubes al punto de tenerlo acorralado, pero también claro cuando barrió con todos los rebeldes en esa icónica escena del pasillo de Rogue One, donde ahí de nuevo Vader fue brutal con el sable. Es más, no nos olvidemos de lo que pasa en Malachor, relacionado también a la pregunta anterior sobre Ahsoka. Darth Vader iba a matar a Ahsoka Tano con esa última estocada certera, por eso fue Ezra Bridger quien instintivamente cruzó el portal para poder salvarla. Esto pues nos da un contexto del lado de Vader y sus habilidades, pero del lado del viejo Kenobi también lo vimos siendo un auténtico maestro con el sable en la serie de Rebels, barriendo con otro viejo conocido de la Guerra de los Clones, Darth Maul, uno que da la casualidad, al igual que Vader, fue entrenado por Darth Sidious, y que incluso no nos olvidemos que ese mismo maestro de los Sith lo consideró como una gran amenaza. Pero aquí la templanza, la sabiduría y la maestría del Kenobi viejo se nota muy bien en ese capítulo de Rebels, porque cuando sabe que Luke Skywalker está en peligro mortal, hace lo que debe hacer un Jedi asesinando con un poderoso contragolpe a Lord Maul. Y sí, Masters, el Kenobi que vimos peleando con Vader en la Estrella de la Muerte era 2 o 3 años más viejo que ese que vimos en Rebels, pero también lo era Darth Vader, así que sus capacidades también disminuirían por igual ligeramente. Aunque no hay que dejar de considerar que ambos se ven lentos y toscos en ese combate. Esto por la época en la que fue hecho y liberado allá en 1977 y porque efectivamente Kenobi ya iba para abajo como Vader nota, diciendo claro que sus poderes eran débiles e incluso llamándolo un viejo. Pero no nos olvidemos que el lado luminoso y el oscuro operan de una manera muy distinta. Los Sith siempre buscan la dominación y el poder infinito a toda costa, mientras que para los Jedi esas cosas son nimiedades y van más por las cosas duraderas o de trascendencia de la propia fuerza. Por eso en realidad esa burla de Vader no le importa a Kenobi, asegurándole que se volvería mucho más poderoso de lo que podría imaginarse. Esto nos habla de que Obi-Wan Kenobi tenía razón, porque ese Vader, al verlo desaparecer frente a sus ojos, no tenía ni idea de qué había hecho Kenobi, ni mucho menos en qué se había convertido como un fantasma, como también se nos corroboró en la novela desde un cierto punto de vista. Sin duda me parece que el combate estaba destinado a ser parejo, como fue también el combate entre Anakin y Obi-Wan y Mustafar, porque uno
era el aprendiz de otro y se conocían demasiado bien precisamente por esto. Solo pues sería un error lo que cambiaría todo, como pasó con Anakin, o el hecho de dejarse vencer como lo hace Kenobi. Pero considerando todo esto y sobre todo ese gran ejemplo que Obi-Wan nos dio en las arenas de Tatooine, venciendo a un usuario tan poderoso como lo fue Lord Maul ya en su propia vejez, creo que efectivamente Ben Kenobi tendría muchas posibilidades de sí vencer a Darth Vader, ya que no nos olvidemos que el Sith siempre está a la defensiva de todas las estocadas del Jedi, porque sabía bien lo que le había hecho 19 años antes por la gran defensa que tenía Kenobi. Así que de haberlo querido, Obi-Wan con mucho esfuerzo sí hubiera vencido a Darth Vader, sobre todo con el hecho de proteger y que hubiera podido escapar Luke Skywalker si la cosa hubiera tenido circunstancias muy distintas. Pero creo que esto inevitablemente hubiera hecho que Kenobi también muriera, porque no nos olvidemos que literalmente todos ellos estaban en una ratonera y rodeados de imperiales en la Estrella de la Muerte. Así que definitivamente Obi-Wan sí tenía posibilidades y muchas de vencer a Darth Vader, pero terminó haciendo lo más Jedi y desinteresado de todo para no poner en riesgo a Luke ni tampoco su identidad como un Skywalker. Así que sabiendo también que sería un fantasma eterno, terminaría viendo como mejor opción entregarse ante Vader, aún sabiendo que sí tenía posibilidades para vencerlo. Por eso Kenobi sería toda una leyenda. Pero si quieres conocer qué pasó con el sable de Kenobi tras su muerte, o qué pasaba si un Jedi mataba a otro Jedi, esas historias de las preguntas del día te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras más. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí la sombra del Imperio.